Estos dos elementos que están aquí son los que las viejitas, como mi mamá, usaron e hicieron un trabajo fenomenal. Y un gran problema ocurre con la sociedad de hoy en día. Ya no quieren usar estos elementos porque hoy el castigo moral es mejor. Yo no sé qué será mejor, pero lo que sé es que usaron estos en mi vida y funcionaron. Esto es un churrito, la faja que usaba mi papá, un viejito ya por los 73 años. Usaba una faja enorme, una hebilla enorme, solo de verla daba dolor. Dios guarde, cuando ese viejito se quitaba esa faja. Hoy en día los papás, ay, yo no voy a castigar a mi hijo porque, pobrecito, después va a ser el problema. Zapatitos de hule que usaba mi madre, se les conocía como 1000 hoyos, porque estaban llenos de hoyitos por todos lados. Cuando esa viejita se sacaba esos zapatitos 1000 hoyos, era de preocuparse. Le dejaban marcada la espalda. ¡Ay, qué ingratitud de la viejita! No, hizo lo que tenía que hacer para corregir la actitud errónea de su hijo, para hacer de su hijo alguien obediente, alguien que entendiese, y no un burro que en la vida después le iba a ir mal. ¿Cómo le fue, sierva? Cuente un poquito. Bien fuerte. Cuando mi mamá me decía, hoy portate bien, que no estoy para aguantar nada. Era que tenía que andar en punta, porque si no, ya sabía lo que... Por supuesto. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Se le corría el mojo. Mi mamá es bajita y nosotros grandes buellones. Nos corríamos. La viejita te corriste el zapato y tenía una puntería la viejita, no se libraba en la espalda, pero corriendo y quejándose. No de por gusto les pegaban, es porque había una razón. Pero eso hizo que la viejita tuviese ahora muchachos productivos, muchachos correctos, gente que hace lo apropiado, no vagos, no haraganes, y por la misericordia de Dios, muchachos de bien, no personas con malos hábitos. Ese tipo de elementos, este tipo de elementos es lo que se usaba antes para corregirlo a uno. No había otra forma. Y cuando un papá enseñaba esa faja, no es que te la enseñaba por, ¡ay, mira qué bonita mi faja! No. Cuando un viejito se quitaba la faja era una cosa que había que temer, porque era bárbaro. Pero ¿cómo funcionó? ¿Y para qué está comenzando a hablar usted de esto? El pasaje que comenzamos a leer del libro de los Hebreos, capítulo 12, 6 y 8, dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así dice su versión. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué significa disciplina? Corrige. Dios al que ama lo corrige. Y dice más adelante, y azota a todo el que recibe como hijo. Es decir, más de alguna ocasión el padre tiene que sacarse la faja para corregirnos. Hay personas que sirven al Señor y están bien por un tiempo. Luego se desvían y comienzan a hacerlo mal. Los pobres pastores desesperados. ¡Ay, pobrecito! ¡Y Dios mío! Y ninguna oveja le pertenece a ningún pastor. Las ovejas son del Señor. Y cuando la oveja no entiende la corrección de su pastor, papá Dios tiene que sacarse la faja y nos da libertad, pero en algún momento te va a dar duro. Por esa causa mucha gente no vuelve en sí al Señor hasta que no está en la peor condición. Esperó que papá Dios se sacara la faja y no escucharon a su pastor ni a nadie que los corregía. Entonces papá Dios tiene que sacarse la faja, su azote y dar duro. Qué cosa tan rara. No entendemos de buenas. Nosotros no entendemos a las buenas. A mí qué me interesa, por aquí le doy, por aquí ya. Y papá Dios tiene que usar los métodos más drásticos. Como Él nos conoce, sabe exactamente la medida para darnos. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, oiga, lo primero que dijo es si soportan la corrección, hay un requisito, ¿verdad? Si soportan la corrección, Dios os trata como a hijos. O sea que hay que soportar la corrección de Dios, el azote de Dios, para que Él nos tome como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Están seguros que quieren escuchar esto? Y cualquiera por ahí que me escuche, dice, este hombre no, pobrecito. No. Los papás conocen a los hijos. En una ocasión, yo era un niño y siempre, es que, imagínense si ahora que estoy ya viejito soy guapo.
Imagínese de niño. Es que era una cosa, Padre eterno, era pero tan lindo. Y el niño tan lindo, mi papá iba a trabajar a una montaña, lejos en esa ocasión. Y papá, quiero ir. Yo 6 años y mi papá tenía que caminar 1 hora. Siendo alcahueto me llevó el primer día. El siguiente día me dijo, hijo, ya lo llevé ayer. Yo lo atrasaba, obviamente lo atrasaba un niño de 6 años. Me dijo, hijo, hoy usted no va, porque usted me atrasa. Entienda, ya lo llevé un día, no fui injusto. Y me quedé en casa, enojado, frustrado, con una gana de volar fuego. Y se fue mi papá y yo me quedé llorando. Y entonces le dije a mamá, mamá, tú me das permiso de ir con mi papá. Y ella, ¿y qué te dijo? Él me dijo que no, pero yo quiero ir. Y se me quedó viendo con lágrimas, cuando uno con lágrimas seduce el corazón de una mamá. Y la mamá me dijo, bueno, hijo, está bien, alcáncelo, corra. Y me voy corriendo a alcanzarlo. Cuando lo alcanzo, yo contento, papi, papi, y a la vez espantado. Y me le acerco a él y él me separó y se detuvo y la mirada fue tan seria y serena y me dijo, hijo, le dije que no va hoy, se regresa por favor. La orden era clara. Me dio una cólera. Que el viejo me dijera eso, me dio una cólera. Y no sé de dónde, y Dios nos guarde, era un niño de 6 años. ¿Sabe qué le respondió ese niño de 6 años a su papá? Bendita hora que le dije eso. Papi perro sabueso. Yo no sé de dónde me pudo salir semejante barbaridad para decírsela a mi padre. Y yo he sido un muchacho obediente, bien tranquilo, pero era tanto el dolor de no ir que en mi frustración le dije eso a mi papá. ¡Ay, Dios de mi vida! Cuando mi papá escuchó eso, su aspecto cambió. Y se viene a mí. Y yo quise endulzarlo con una sonrisa. Papi, papi, le sonreí. Me agarró de la mano, cortó una vara y con la vara me dijo antes de castigarme, usted tiene que aprender a obedecer. Cuando su papá le dice no, usted tiene que entender. Lo voy a castigar más duro de lo que lo he castigado en su vida para que aprenda que dije que no va. Agarró esa vara ese viejito, me ha dejado marcado y cualquiera dirá, ay, qué maltrato, ningún maltrato. Me dio lo que yo merecía porque me había explicado de diversas formas y yo no hice caso. Me volví un muchacho obediente como ya no hay. Hoy en día, si mi padre me dice algo, yo le obedezco y estoy pendiente de él. A mi mamá, fui el muchacho más obediente de 5 que somos. Pero ¿cómo me costó? Y uno cree que puede hacer lo que quiere en la vida y que Dios no lo está viendo. Dios nos está viendo y nos ama en extremo. Dios nos ama con exageración. Nos ama de tal forma que Él sabe que si no nos portamos bien, llegará el momento que nos va a dar una buena paliza para que entendamos. Y no porque no nos ama. Es todo lo opuesto. Nos va a hacer muchachos obedientes a Él, obedientes a su palabra, obedientes a los pastores, incluso obedientes al jefe en el trabajo. Las mejores lecciones de la vida se aprenden bajo el dolor. Y toda persona que sufre sabe que duele. Y cuando a uno le duele son las mejores lecciones de la vida. Yo conozco de niños de 6 años que se amenazan a sus padres hasta con suicidarse si no le dan lo que quieren. 6 añitos. No. Hermano, hay momentos que hay que ponerse rígido y hay que ser duro con lo que hay que hacerlo. Es para bien. Cuando uno crece, madura, lo agradece y dice, qué bien que mi padre se portó así. Pero si se os deja sin disciplina, mire lo que dice, pero si se lo deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, nadie ha crecido sin disciplina. ¿Quién te enseñó a ti que tú no vas a tener disciplina? Tienes que tener corrección, porque si no acepta la corrección, entonces vas a hacer lo opuesto a hijo. Cancla y faja. ¿Cuántos más les han dado con estos elementos? Si no les han dado, ustedes no han tenido infancia. Porque esos elementos han hecho maravillas. ¿Cómo han criado muchachos de bien? ¿Cómo han hecho corrección? ¿Cómo han hecho que las personas teman que sean personas de bien? Dice la palabra Proverbios 3, 11 al 13. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Oiga eso. Lo primero que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Cómo? Ay, Jehová, sí, hermano, y no es que Dios es todo amor. Sí,
Es todo amor. Y porque nos ama, tiene a veces que castigarnos, que disciplinarnos con rigor, porque no entendemos de otra forma. Hay personas que no hay forma de hacerlos entender con bien. Es más, yo me he fijado, mire, a uno conduciendo y una persona comete imprudencias feas y viene alguien y se pega. Y el que hizo la imprudencia también se pega y ya se orilla por ahí a hacer pleito. Porque nadie acepta corrección, especialmente siendo viejo. La intención de Dios es que se corrijan las cosas a temprana edad y que si yo soy sabio, aprenda para que me vaya bien en la vida. No menosprecies la corrección de Jehová, ni te canses de su corrección. Santo Cristo. Le dice, mira, hijo mío, que Jehová te corrija, está bien, no te canses de que Él lo haga. Es decir, que papá Dios nos está corrigiendo para bien, para que nos vaya bien en la vida. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me corrijan, hermano. A mí me dicen, no lo haga así, y cambia el semblante. Me enojo, me frustro, y yo quiero hacer lo que se me da la gana. Pero Dios estableció normas, y no podemos pasar encima de esas normas. Nosotros siempre vamos a estar bajo la palabra de Dios. Si yo quiero estar sobre, estoy en error. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dio un ejemplo. Salomón dice, mira, Jehová castiga, es verdad, pero castiga porque ama como un padre a su hijo. Si a ustedes nunca los han castigado, o los padres son muy blandos, o ustedes son demasiado superhijos. Y el versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que comprende que la corrección de Dios no es para mal, que es para bien, que es para salvación. Bienaventurado, es decir, bendito sea el hombre que atiende a la corrección. Necesitamos que nos corrijan tanto Dios como los pastores, como nuestros padres, los maestros en la escuela. Todo aquel que tiene autoridad sobre nosotros puede corregirnos. Y está en nosotros si aprendemos o nos ponemos bravos y aquí yo me voy. Hay que ser racionales. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Oye lo que dice la Biblia. Si no lo castigas, papá, mamá, si no castigas a tu hijo, no me digas que lo amas porque la Biblia dice que lo aborreces. ¿Por qué lo aborrece? Porque se hará un malandrín, porque será una persona de mal. Y cuando ya esté grande no habrá forma de corregirlo. Por eso mi papá me dio duro. ¿Quieren que les cuente otra cosa? Yo aprendí, no, ya. Los niños son tan lindos, tan inocentes, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero ¿no se ha fijado que los niños no pueden decir mamá ni papá todavía? Y la abuelita los tiene cargaditos, el papá lo que sea. Y cuando ese niño se enoja o se fastidia, le da de cachetadas al papá y a la mamá. ¿Quién te enseñó a pegarle a tu papá? Y usted, ay, pobrecito mío. No. Aunque no le castigue con violencia ni nada, pero comience a enseñarle que eso está mal. Que no puede levantarle la mano a su papá, a su mamá, de ninguna manera. Corrija desde chiquito porque eso le va a dar problemas cuando esté más grande. Usted tendrá la conciencia tranquila de que lo hizo bien. Pero la necedad está ligada ¿a dónde? Al corazón del muchacho. Dice necedad. ¿Qué es necedad? ¿Quién es un necio? Por decirlo así. Es que fíjate que mis padres usaban tantas palabras que para mí son en Honduras. Para mí era normal, mi padre. Es que eres un necio, me decía mi mamá, ya sabía yo. Para ponerlo en palabras más sofisticadas y más bonitas, un necio es un burro. Es un burro, un necio es un burro que no hace caso. ¿Qué se le dice por aquí, por allá? ¿No quieren que les cuente cómo me decía mi mamá, Cuando esa viejita le daba a uno una orden y uno no obedecía, eso es estando ya grande, Siempre me trató con amor mi mamá. Cuando uno no le hacía caso, venía ella y le decía, animal burro, ¿no entiendes? ¿Cómo mi mamá me dijo así? Sí, mi mamá me dijo, ay, no me ama. Tenía que hacerme entrar en razón de alguna forma y de esa forma me llamó la atención. Use las herramientas que tenga necesarias usar. Usted, ay, mi mamá no me quería, ¿cómo me dijo? Yo, un corazón sensible, nada, creó un corazón fuerte, un hombre que entiende que cuando se necesita rigor hay que darlo. Hermano, y usted se vino a predicar violento. Chancla y faja. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es lo único que puede alejar la necedad en un muchachito. ¿Qué están? Que no, que yo aquí, nada, dele duro, dele. Obvio, no lo vaya a maltratar, tampoco, Tampoco, Dios nos libre, no. Corrección
Sí, cuando lo necesita y obviamente sin maltratarlo, sino para que entienda, ¿no? Una de las cosas que mi papá decía cuando yo me le acercaba, después que llegaba que me había castigado, les conté unas pocas, ¿eh? Me le acercaba a mi papá llorando, con lágrimas, aquel niño guapo, y le decía, papá me pegó, y me dolió mucho, me dolió. Y él me respondía, si usted supiera cuánto más me dolió a mí, porque yo nunca quisiera corregirte, hijo. Yo nunca quisiera pegarte, pero no hay otra forma de hacerte entender. Quizá nosotros esperamos que Dios haga lo mismo. Hagámoslo antes de que Él nos castigue. Seamos obedientes, hagamos lo que hay que hacer. Sirvámoslo por amor. No esperemos la corrección de Dios. Porque Él la va a usar, porque nos ama, porque somos sus hijos y que solo de esa forma nos vamos a mantener en integridad sirviéndolo. No rehuses corregir al muchacho. Y dice muchacho, ¿eh? Oh. Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué está diciendo? Cuando lo eduques con disciplina correcta, aún va a preservar su vida, no morirá porque no se meterá a malos pasos, hará lo correcto y la justicia de Dios, que es grande, obrará y no permitirá que muera. ¿Sabe cuántos muchachos en Honduras de mi edad han muerto? Pero cantidad de compañeros de la escuela que crecieron conmigo, todos muertos porque se portaron mal, porque quizás sus padres nunca los corrigieron con rigor. Imagínense que un día yo le diga, hijo, imagínense, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hijo, haz caso, hijo, por favor, no hagas eso. Y él, ¿qué importa a mí lo que dicen? No, usted puede hacer lo que quiera, es verdad. Puede hacer lo que quiera, pero garantizado que el Padre lo tomará como una rebeldía. ¿Qué dice Job 5:18? Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Mira qué cosa tan bonita. Jehová hace la llaga, Jehová provoca el dolor, pero sus manos la curan. Es decir, nunca nos salimos de las manos de nuestro Dios, aún en los tiempos difíciles, en tiempos de corrección, cuando todo va mal, porque nos portamos mal, y aún si no nos portamos mal, Él mismo hace la llaga y sus mismas manos la sanan. Es decir, que Dios utiliza cualquier medio para traerme a Él, para decirme, hijo, no te alejes de mí. En mi casa estás bien, en mi presencia estás bien. Y qué mejor lugar que la presencia de nuestro Dios, que los caminos de Dios, que el cristianismo, como para estar pensando en otras cosas. Yo me voy. No, hermano. Fíjese que Cristo es a veces tan fuerte en su palabra. En una ocasión, los apóstoles dijeron, Señor, la gente se está yendo. Porque la palabra que presentaba Jesucristo era dura. Y él le dijo a Pedro, ¿no? Digo, ¿quieres irte tú también? Qué cosa tan terrible. O sea, no andaba, Jesucristo amaba tanto, pero cuando había que corregir era tremendo. ¿No se acuerda que llegó al templo y llegó con un látigo y volcando mesas y haciendo estos bandidos mercaderes fuera de aquí, corrigiendo lo que estaba incorrecto? Imagínense qué enfogonado estaba él, que agarró un látigo y volcando mesas y sacando a todo el mundo corriendo de ahí por el celo de la casa de su padre. Igual, mire, y mire lo que expresó este hombre. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él nos cura. No lo hace para mal, lo hace para curarnos. Muy bien, gloria al Padre. Chancla y faja, ¿eh?